Todo lo nuestro. Bienvenidos a su programa La Palabra. Nuestro invitado de hoy es el doctor Silvano Pavón Villamizar, historiador y una persona muy activa en el desarrollo de la cultura y la investigación de la identidad, no solamente regional, sino nacional, porque hace parte de la Academia de Historia Nacional. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, maestro Cicerón. Muy complacido de estar con ustedes. Bueno, empecemos por un tema que es muy actual y que usted lo puso en la órbita, la fundación de Cúcuta. ¿Cómo es la rectificación de esa fecha histórica? Se ha contado en la historia tradicional de nuestras ciudades y de nuestra región una visión interpretada a partir de una pieza documental que encontraron, que hace parte del expediente de erección parroquial, de titulación de la unidad territorial, de esa forma de municipalidad que existía en el sistema hispánico, que correspondió a San José de Cúcuta, aquí en los valles de su mismo nombre, los valles de Cúcuta. Corregimos porque asignaron a doña Juana Rangel de Cuéllar como la fundadora de la ciudad a partir de la escritura de donación de tierras que ella debió hacer para el cumplimiento de los requisitos que se necesitaban para que pudiera el Estado, en virtud del derecho y la municipalidad española, titular los vecinos del Valle de San José de Cúcuta como parroquia, como institucionalidad, como municipalidad en el ámbito hispánico. Y leyeron ese documento donde dice que declaraban como fundadora a doña Juana Rangel de Cuéllar con la escritura de donación de tierras del 17 de junio de 1733. Pero si estudiamos el contexto del documento, el contexto del expediente completo, el contexto histórico de cómo se pobló, se institucionalizó el territorio, encontramos que no fue así, que es una interpretación un poco rápida, que al dar el debido análisis, la debida interpretación, encontramos que la fecha fundacional de San José de Cúcuta no es el 17 de junio, sino el 20 de noviembre, y no es de 1733, sino de 1734. De tal modo que en este año 2024 acabamos de conmemorar 290 años de fundación de la ciudad de San José de Cúcuta. ¿Por qué? Porque el título fundacional, el documento institucionalizador, creador de la unidad territorial, es decir, el documento fundador, fundante, la carta fundacional, el certificado de nacida viva de la ciudad, se produjo el 20 de noviembre de 1734, emitido, promulgado por el presidente de la audiencia, de la Real Audiencia de Santa Fe, del Nuevo Reino de Granada, el doctor don Rafael de Eslava. Entonces, en síntesis, tenemos que asumir los términos reales de la historia, la interpretación correcta y suficiente de los documentos a la luz de la disciplina histórica y poderle contar a la sociedad que Cúcuta aclara, divulga, presenta para la discusión y la reflexión, para la enseñanza de la historia nuestra, la fecha fundacional correcta de la ciudad de Cúcuta, el 20 de noviembre de 1734. Bueno, después planteemos lo siguiente. Usted que es un historiador muy estudioso, ¿cómo ve a Cúcuta en el desarrollo histórico de la nación? Cúcuta tiene, sin lugar a dudas, una historia portentosa. Un lugar en la historia de Colombia como ninguna otra ciudad. Lo que necesitamos es construirla, producir el conocimiento formativo en historia y al mismo tiempo elevarla
al nivel que le corresponde en el ámbito del conocimiento de la historia nacional colombiana. Eso significa que hay que profundizar. Ayer, por ejemplo, tuvimos un encuentro en economía, expertos en economía y en historia económica, para contar cómo los valles de Cúcuta, desde el ámbito empresarial, tuvieron un liderazgo extraordinario, tanto así que el reconocimiento internacional de Colombia en el siglo XIX, cuando nace la República de Colombia, las décadas del siglo XIX, que le corresponde a una nación recién formada, recién instituida, el ser reconocida en la comunidad de las naciones, al estilo de la paz perpetua, como lo plantea Kant, la comunidad de las naciones, lo hizo gracias al esfuerzo de los cucuteños, del Valle de Cúcuta, porque fue acá donde se concentró la producción de café, del nacimiento de la economía cafetera, entre el Táchira, Chinácota, Salazar de las Palmas y el núcleo agroexportador en que se constituyeron los valles de Cúcuta para empezar a dialogar con el mundo y el mercado mundial, y fue esa vinculación de Colombia por el café desde los valles de Cúcuta que le mereció el amplio reconocimiento de Colombia en la dinámica económica internacional. Y por ahí derecho revisar lo que pasó en el siglo XIX, año por año, década por década, el ferrocarril, la guerra civil, el sitio de Cúcuta, el advenimiento de Cúcuta, de San José de Cúcuta como capital del departamento norte de Santander, creado en 1910, todas las dinámicas fronterizas y en últimas, que es lo que quiero reivindicar un poco en el ámbito cultural, en el ámbito histórico de la movilidad de los pueblos, la frontera más dinámica del territorio, una nación entre dos estados, que es un corredor fronterizo extraordinario como lo es los valles de Cúcuta y el ámbito tachirense, que ha sido tan incomprendida en el ámbito de las dos historias nacionales. Es incomprendida esta región en el ámbito de la historia venezolana. Los andinos no los comprenden en el centro. Y esta región no es muy comprendida tampoco en el ámbito del centro de la nación colombiana. Por eso se hace tan cierta una expresión del maestro Jaime Pérez López, ya extinto, donde dice que la frontera es una nación entre dos estados y sus desventuras devienen de los desentendimientos entre Bogotá y Caracas. Si eso es así, ¿cómo reivindicamos la existencia, las condiciones de existencia de este pueblo? Haciendo una muy buena historia para que sea conocida en Colombia y en el mundo. Y eso haría que Cúcuta vaya y ocupe el lugar que le corresponde en el conocimiento de la nación colombiana. Bueno, ¿y cómo está la enseñanza de la historia actualmente en Colombia? Esa sí es una historia triste, porque la historia fue retirada de la enseñanza, de la escolaridad, tanto básica como media. La historia y la geografía fueron retiradas para reemplazarlas por una suerte de collage, que en términos así despóticos diríamos, por un menjurje, que llaman ciencias sociales. Que si bien es cierto, las ciencias sociales en su conjunto tienen la respetabilidad que le corresponde, cuando se trata en términos pedagógicos, los maestros se ven obligados a llenarla con cualquier cosa. Entonces democracia, entonces diversidad, entonces son brochazos de un lado y de otro, pero no concentran conocimientos formativos que localicen condiciones de existencia en los seres humanos, y es la ausencia de conocimiento del tiempo, es decir, conciencia histórica es el reconocimiento de la línea del tiempo en todos los momentos. La parte geográfica es ubicación en el mundo a través del tiempo. Entonces, si quitamos la geografía y quitamos la historia, hay una ahistoricidad en la formación de los seres humanos. Y la historia tiene un valor extraordinario, que se llama valor ontológico. Es decir, necesito conocer la historia familiar, personal, regional, colectiva y la historia de la nación. ¿Para qué? Para que constituya mis condiciones como ser humano en el ámbito de una sociedad y una cultura. Entonces, ¿qué hacemos para Cúcuta? Trabajar en ese aspecto. Antes, maestro, uno hacía historia, como historiador producía documentos para los historiadores, documentos para la comunidad académica, y uno se preocupaba porque fuera leído por los demás historiadores. Hoy queremos hacer las dos cosas. Seguimos trabajando para los historiadores, para la comunidad académica, para los doctos o las distintas disciplinas que acceden al conocimiento histórico, pero tenemos que escribir para los maestros. Entonces, por eso estamos produciendo textos ilustrados, textos en las múltiples formas más
comunicación, más media y demás, para que lo que escribimos los historiadores vaya directo a los maestros y vaya directo a los niños. Eso es para poder cerrar la brecha que existía entre prácticas del conocimiento y prácticas de enseñanza. Digamos que el futuro para Cúcuta en la reivindicación de la espiritualidad colectiva y de la historia como conocimiento formativo es que podamos tener prácticas de investigación histórica, prácticas del conocimiento de la mano con las prácticas de enseñanza. Por eso publicamos ahora libros ilustrados, textos que vayan directo a la vivencia escolar en la formación de las personas. ¿Y cómo está la función de la Academia de Historia en la preservación y enseñanza de la misma? Bueno, a mí me tocan dos elementos, que digamos en este momento estamos más activos en la Academia Colombiana de Historia, y pues soy el historiador norte santanderiano que estoy pues con la responsabilidad de hacer los balances historiográficos, de hacer la investigación histórica regional, de que la voz del historiador norte santanderiano sea escuchada en el ámbito nacional, de que lo que se produce a nivel nacional también llegue al ámbito norte santanderiano, es decir, la Academia Colombiana de Historia como un ente consultor, divulgador, creador y constructor de conocimientos, tenga pues protagonismo aquí en la región y a su vez la región se refleja a nivel nacional. Esa es una parte. Y lo otro es pues la Academia de Historia de Norte Santander, pues tiene un acervo documental muy importante, un acervo bibliográfico, pero tienen algunas dificultades para mantener el servicio, la biblioteca está cerrada, pues ellos se reúnen de vez en cuando, la producción historiográfica pues no avanza mucho. Digamos que la Academia de Historia de Norte Santander sí necesita una movilidad mayor al respecto, que vaya más allá de conmemorar fechas, que vaya más allá de conmemorar, de hacer efemérides, sino que de verdad se comprometa en la producción de conocimiento historiográfico, en la divulgación de ese conocimiento. Más bien por el lado de lo público, instituciones como la Secretaría de Cultura Municipal, la misma alcaldía, ahora a través del Centro Tecnológico de Cúcuta, están trabajando en eso, en divulgación de patrimonio histórico, en divulgación de conocimiento histórico, reuniendo maestros, formando maestros. Esto es un compromiso de todos, pero sí la Academia de Historia de Norte Santander pues, necesita más apoyo también institucional y a sí misma como autoevaluarse y relanzarse, diría yo. Los actos que se han programado en los últimos meses le representan que aporte realmente a ese conocimiento que usted está planteando, para que me la responda después de la pausa que vamos a hacer. Esta es la pregunta que ya le habíamos formulado. En estos días, en este año 2024, pues han pasado cosas buenas desde la administración municipal. La alcaldía, una administración joven, con su Secretaría de Cultura, hacen un convenio de impacto social y pedagógico muy interesante, muy sugestivo, y es con el Centro Tecnológico de Cúcuta. Ponen una institución educativa que se ha dedicado hasta ahora a formar para el trabajo y a formar en el ámbito del empleo, las artes y demás, a hacer divulgación histórica y patrimonial. Entonces, con base en la obra de historia de Cúcuta Ilustrada, una obra impresa, dirigida, pues, una historiografía sustentada para actualizar, para poner en circulación el conocimiento histórico sobre la ciudad en una trazabilidad amplia de los 3 siglos básicos, con proyección al 20 y 21, hacer una divulgación de esos conocimientos. Para ello se hizo una formación intensiva de profesionales, donde hay arquitectos, abogados, diferentes disciplinas, para que hagan trabajo de divulgación del patrimonio histórico y el conocimiento histórico de la ciudad. Y entonces vinculan estudiantes, maestros, con recorridos patrimoniales por los diferentes piezas arquitectónicas de la ciudad, pero ante todo para divulgar también el conocimiento histórico disponible. Y eso fue muy importante porque no solamente se mueven masas, se mueve público desde la óptica de la formación,
de la apropiación del conocimiento, sino que se hicieron unos eventos para validar esos conocimientos. Entonces se hizo el lanzamiento de una obra, la obra de historia de Cúcuta Ilustrada, en su segundo tomo. Ya la Secretaría de Cultura en un gobierno anterior había entregado el primer tomo. Ahora estamos ajustando esos términos para que la obra llegue completa a la sociedad. Y los dos eventos, como el maestro pregunta, fueron muy importantes, porque en el primero, en el lanzamiento de la obra, se hace también, que fue el primer coloquio de Historia, Patrimonio y Cultura cucuteña, el 20 de noviembre, se hizo para validar, en términos de la comunidad académica, de la comunidad científica, la fecha fundacional real de San José de Cúcuta. Entonces es muy valioso porque desde lo público se lanza el conocimiento, se distribuye, se forman profesionales, se impacta el sistema educativo y cultural de la ciudad. Y segundo, se valida porque viene la Academia Colombiana de Historia a la ciudad, el doctor Armando Martínez Garnica, presidente de la Academia Colombiana de Historia, y vino el doctor Jairo Gutiérrez Ramos, profesor emérito de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander, de mi facultad precisamente. Y entonces hubo un coloquio extraordinario para eso, con una muy buena asistencia, maestros, funcionarios, cultores y demás. Y un segundo evento que tomó una de las temáticas más significativas en la historia regional cucuteña, y es la economía, la historia económica. Lo trabajamos ayer, vino el doctor Amado Guerrero Rincón, un economista, dirige el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y del Desarrollo de la Universidad Industrial de Santander. Tuvimos la presencia del doctor Álvaro Villamizar Suárez, y hicimos un conversatorio muy sugestivo, muy fresco, para actualizar el conocimiento en términos económicos, la historia económica de los valles de Cúcuta, que por cierto es lo que me permite decir que la historia de Cúcuta es una historia muy portentosa, muy extraordinaria, que debe reivindicarse en el ámbito nacional e internacional. Y si se pone así en estos eventos, se va poniendo de frente a la sociedad. Es así como se construye sociedades de lo público. Y entonces, con la ejecución y liderazgo pues, del Centro Tecnológico de Cúcuta y la institucionalidad, Secretaría de Cultura y la Alcaldía misma, están haciendo ese papel. Por primera vez en muchos años he visto que de frente la administración municipal, la institucionalidad pública, asuma que la ciudad tiene una historia, tiene unos valores patrimoniales y que hay que localizarlos en la sociedad, hay que localizarlos en la escolaridad y poner a los profesionales y a todo el mundo a discutir el tema. Eso hicieron estos dos eventos y contribuye muchísimo en ese despertar que hay que hacer sobre la toma de conciencia sobre los conocimientos formativos en historia de nuestra región. Bueno, ahora ya usted mencionó sus libros. Hagamos mayor precisión de los mismos y muéstrenos. Pues la historia de Cúcuta Ilustrada es un proyecto que se ha desarrollado más o menos desde 2015 para acá y que ha venido construyéndose en dos ópticas, en dos dimensiones. La primera, el conocimiento histórico como tal, que es una revisión documental y historiográfica para poder construir una trazabilidad en el tiempo con los momentos y con ese continuum variante de la historia a través del tiempo, bien documentada, bien explicada. Es una narración comprensiva de nuestra historia. Pero viene el segundo atributo, y es que es ilustrada. Ilustrada porque en los tiempos donde no hay fotografía, en los tiempos donde no tenemos imágenes directas, pues se ilustra en un estilo, de viñetas, ¿sí? Que es una perspectiva fresca, una perspectiva con sus mapas y demás. Entonces, los estudiantes, los maestros, van a tener unas imágenes donde el modelo pedagógico que le asiste es especial para la enseñanza. La obra está concebida desde la disciplina histórica como producción de conocimiento formativo, pero está concebida en su presentación desde la postura didáctica, crítica, constructiva. Y eso es que cada imagen, que cada página del libro puede convertirse en un plan de aula. ¿Por qué? Porque lleva los 4 elementos básicos de una didáctica constructiva, crítica. Elige el maestro un conocimiento formativo, lo apropia desde la disciplina, porque ahí tienen las fuentes, tienen la narrativa, tiene el relato, tiene una página web de soporte para que amplíen la dimensión cognitiva de cada uno de los tópicos que tome, la traduce y el libro le ayuda en la traducción porque tiene las imágenes que él puede perfectamente ampliar, discutir con los niños, recrear con los niños,
Y luego viene el trabajo de vinculación y reproducción, que es lo que hace el estudiante y lo que se hace en la práctica pedagógica, que es lo que se conoce como la apropiación. Entonces, tiene el maestro eso. Entonces, la obra tiene, pues, como decía mi madre, tiene la gracia de poder llegar, de poder ser vinculada, que es el objetivo de la enseñanza. Podemos decir entonces que la historia de Cúcuta Ilustrada revoluciona la enseñanza de la historia de nuestra ciudad en la escolaridad básica y para el ámbito general. Y trae consigo piezas documentales, trae consigo los tópicos de la disciplina histórica que el maestro debe acumular, debe desarrollar, y eso es lo que conocemos como vinculación de prácticas de enseñanza con prácticas del conocimiento, o viceversa, las prácticas del conocimiento que vayan al aula, que el maestro sepa cómo se hace la historia, sepa cómo puede trabajar con los estudiantes un documento y demás. Y siendo optimistas y viendo el esfuerzo que hace la administración por ello, creeríamos que en los próximos años no solamente se apropie el contenido de estos libros, sino que haya un despertar y un relanzamiento hacia todas las dimensiones. Tenemos que mejorar la historia económica, la historia cultural, mejorar la valoración del patrimonio, mejorar la enseñanza en todos los aspectos. Y por ahí derecho la parte geográfica, la parte antropológica, el patrimonio arqueológico de arte rupestre, convertir la región en una ciudad destino, una región destino, porque Norte de Santander y desde Cúcuta tiene un gran potencial en el turismo cultural y científico por la altísima presencia de patrimonio arqueológico y de arte rupestre. Entonces, maestro, yo creería que estamos en un momento muy especial que no hay que dejar pues dormir y continuar despertando generaciones por eso. Y la historia va a empoderar la ciudad. Y el reconocimiento del patrimonio va a empoderar a los cucuteños. Y sí, seguramente, como dice el señor alcalde, será una ciudad destino, viendo incluso los elementos económicos como los discutimos ayer. Bueno, hacemos una nueva pausa y ya regresamos a la parte final de su programa La Palabra. Ya volvemos. ATN Televisión. Bueno, se nos está agotando el tiempo, doctor Villamizar. Doctor Pavón, ¿cuál es su nuevo proyecto en estas actividades de la historia? En 2 minutos. Construir la historia general del Departamento Norte de Santander. La nación colombiana necesita, además de los estudios locales, regionales, los estudios territoriales. Colombia es un país de regiones, un país que tiene que reubicar los términos de la administración territorial, va a crear los distritos. Ayer nos decía el economista que va a crearse el distrito especial de Cúcuta. Entonces, el futuro es hacer la historia del Departamento Norte de Santander. Estamos mirando los términos para ver con qué institución del Estado colombiano, regional, territorial o nacional, podemos financiar una historia general que convoca muchos profesionales y que sea capaz de reunir todos los tópicos del devenir histórico del departamento, para darle la personalidad que necesita el departamento. Así como hablamos de una historia de la ciudad de Cúcuta para reivindicar en el ámbito nacional e internacional, debe hacerse la de la región, para que todos nuestros 40 municipios tengan una lógica extraordinaria en el tiempo y hacia el futuro. Por eso necesitamos la historia general de Norte de Santander. Ya la hemos formulado, hemos avanzado significativamente en algunos estudios, nos faltan muchos, pero ese es el proyecto, esa es la aspiración, y espero no irme de este mundo antes de lograrlo. La historia general de Norte de Santander. Bueno, gracias televidentes por haber estado en este programa. Gracias, doctor Pavón, por haber aceptado nuestra invitación. A usted, maestro, muy amable. Muchas gracias.